la crisis actual en San Isidro, pero también en la garita de Otay, está protagonizada por ucranianos, y son ucranianos que salieron a partir de febrero de Europa. Algunos lo hicieron antes de la guerra y otros después de la guerra. Estos son los ucranianos. Pero el año pasado los rusos, de repente, sin haber tenido ningún antecedente histórico, aparecieron en Tijuana. Y de hecho el año pasado, insisto, las autoridades de Estados Unidos dicen haber recibido a 8.000 rusos aproximadamente. ¿Aquellos rusos quiénes eran? Y enseguida vuelvo a los ucranianos, que creo que son los que deberemos luego prestarles atención. Aquellos rusos eran gente que huía de Putin, y también era gente que huía de la economía de Rusia. Después de la pandemia, la economía rusa, como todas las economías, decayó y la gente comenzó a salir. Es interesante que fue a partir de redes sociales en las cuales se empieza a fomentar algunas redes. Puedes viajar a México, ¿sí? No necesitas visa, llenas un permiso en internet y una vez en México, Cancún por ejemplo, puedes llegar a Tijuana y ahí presentarte en el otro lado de la frontera y pedir asilo. ¿Qué ocurre con los ucranianos? Los ucranianos, sobre todo en lo que va de año, el año pasado no llegaron a 1.000 los que se presentaron en la frontera con México y Estados Unidos, pero este año ya comienza a haber varios millares en tránsito, podemos decir, por Europa, por México y en Tijuana. Las estimaciones dicen que ya hay varios de miles en camino. Porque unos copiaron la ruta abierta por los rusos el año pasado. Son ciudadanos europeos, pero no de la Unión Europea, pero México no les pide visado. Y comenzaron a copiar esta ruta rusa, porque hay ucranianos que hablan ruso y ucraniano. ¿Qué ocurre? Que Biden dijo si serán recibidos los ucranianos y se les dará el estatus de refugiado, porque hay una guerra en su país. Al decir esto, ya hay un proceso de llamada por el cual hay ucranianos que están optando por venir a Tijuana porque además tienen familia en Estados Unidos. ¿Qué nos va a deparar los próximos meses? Seguramente una oleada de miles y miles de ucranianos. ¿Cómo se hace el traslado? Básicamente así. Solo que el panorama ahora cambió y es un factor que puede hacer que no vengan tantos a Tijuana, y es que Alemania, Polonia, Inglaterra, España les están dando permisos de trabajo y muchos van a optar por quedarse en Europa. Hay que seguir monitoreando el fenómeno de los ucranianos, pero una de las cosas interesantes que vamos a ver y que estamos viendo aquí es que de repente que el perfil de refugiado habitual en Tijuana, que era alguien que venía de Centroamérica, de Haití o de incluso África, ahora son güeros de ojos azules que visten como occidentales y que no se ven que hayan sufrido mucho en esta vida, ¿no? Pobreza, campesinos, etcétera, etcétera. Por eso es por lo que en Europa se está hablando de que hay refugiados de primera, refugiados de segunda y refugiados de tercera. Y esto lo estamos comprobando también en Tijuana. Los ucranianos van a pasar a Estados Unidos más rápido que los rusos y van a pasar más rápido que haitianos o que centroamericanos. Y esta sería una primera cuestión y un tema que está aflorando aquí, que yo creo que es importante que tengamos. Dudo mucho que a los ucranianos se les cierre la frontera de Estados Unidos porque cumplen con el perfil de refugiados de guerra. Esa gente te va a entrar automáticamente, e insisto, ya lo dijo Biden. Es un proceso lento porque las garitas tienen que atender a el flujo normal de turistas, de gente que pasa de Tijuana para allá, tienen que atender a otros y tienen que ir viendo pasaportes, y por eso se va a ir formando campamentos y la gente a desesperarse. Pero a los ucranianos ya se les dijo que sí van a ser aceptados. Los rusos son los que se vieron perjudicados porque al llegar los ucranianos, y ojo, Putin, presidente de Rusia, invadir Ucrania, los rusos ahora los han puesto en el congelador y les han dicho que esperen para estudiar sus casos de asilo. ¿Sí? Esto es una paradoja. El año pasado sí eran recibidos relativamente pronto, sí ponían pie en Estados Unidos, pero ya les dijeron que se van a tener que quedar acá. Se está diciendo de que se va a abrir refugios especializados para rusos, y se está hablando de, no por parte del Ayuntamiento de Tijuana necesariamente, sino por organizaciones religiosas y de la sociedad civil.
Incluso se está hablando de abrir uno especializado en musulmanes, mujeres y niñas, que es otro flujo de migración. Pero lo interesante es que ya están pensando en abrir uno para rusos. Primero, la cuestión es que la primera caravana, avalancha, si quieres tú, fue la del 2016-2017 de los haitianos, que llegaron a haber hasta 20.000, 20 y pico mil en Tijuana. Eso sí desbordó a Tijuana. Nunca en la historia de Tijuana, ni siquiera en el siglo XX, había ocurrido algo semejante, y menos procedente del Caribe, haitianos. Eso no se está viendo ahora, ni se va a producir, porque, insisto, la capacidad de recepción de los ucranianos, sí hay disponibilidad por parte de Estados Unidos. ¿Que es una medida racista? Es una hipótesis, una conjetura, como hablábamos antes. ¿Que podemos pensar bien? Sí. ¿Podemos pensar mal? También. ¿Sí? Estás discriminando a los refugiados en función de su color, de su origen y pues todo apunta a que sí. Tanto la de los rusos como la de los ucranianos tienen sus particularidades y sus coincidencias, pero no tienen nada que ver con la de los haitianos, y tampoco tiene que ver, por ejemplo, con la caravana de centroamericanos, especialmente, aunque había también de Sudamérica, del 2018, en otoño, ¿sí? Los que llevaron Polideportivo Benito Juárez. No vamos a ver esas escenas. Curiosamente, los rusos, algunos llegan y tienen dinero para instalarse en hoteles, y no de mala muerte, precisamente, en Tijuana. Hay ucranianos que prefieren estar en los campamentos para presionar a las autoridades estadounidenses. Pero no se va a repetir lo que ocurrió en el campamento del Chaparral, que hace poco fue desalojado. Entonces, en conclusión, la nueva migración, tanto rusa como ucraniana, pero especialmente ucraniana, es una anomalía histórica, como fue la haitiana o como fue la caravana del 2018, y yo creo que va a tener sus especificidades debido a la empatía que está demostrando tanto la sociedad estadounidense como el mismo presidente de Estados Unidos. Y con eso está dicho todo. Esta gente va a entrar con alfombra roja. Nos podemos quejar, insisto, de que hay refugiados de primera, de segunda y de tercera, pero eso es lo que hay.